Bien, jóvenes, muy buenos días en esta mañana heladita. Ojalá que estén cómodos, ojalá acostaditos, ¿cierto? A nadie le hace mal eso, estar calentitos, cómodos, escuchando la grabación, la clase. Vamos a continuar con este tema tan interesante y apasionante que es la inflamación. Ustedes conocieron ya la semana pasada todo lo que tiene que ver con inflamación aguda, conocieron las características principales, ¿cierto? Conocieron una serie de pasos que se debían cumplir para tener una exitosa respuesta inflamatoria de tipo aguda. Y aquí está el resumen, ¿cierto?, de los pasos que van a ocurrir en una inflamación aguda. Recuerden que todo esto comenzaba con una lesión celular, que había una respuesta refleja, neurológica, ¿cierto? Refleja, muy fugaz de vasoconstricción de los vasos, para posteriormente seguir con una vasodilatación, que era lo realmente importante. Esta vasodilatación arteriolar, ¿cierto? De estas arterias, estos vasos de calibre mediano, ¿verdad? Porque primero están las arterias, después las arteriolas, que son aquellas que tienen un componente muscular importante que le permite modificar su calibre. Entonces, ellas son las que responden con vasodilatación o vasoconstricción. En este caso, lo que nos importa es la vasodilatación, ¿cierto? Que ahora ya no está mediada por un mecanismo reflejo principalmente, sino que además se suman los mediadores químicos. Entonces, muchos mediadores químicos van a actuar sobre los vasos sanguíneos, sobre la musculatura lisa, permitiendo una vasodilatación de estos vasos, las arteriolas. Esta vasodilatación significa un aumento del flujo, ¿cierto?, a nivel de los vasos más pequeños, y una apertura de los esfínter precapilares. ¿Qué significaba eso? Que había muchos capilares en el territorio capilar, valga la redundancia, que están cerrados. En condiciones normales no se ocupan. Y eso es lo que se llama el reservorio capilar. Pero cuando llega mayor contenido de sangre, mayor cantidad por esta hiperemia activa, recuerden que es cuando llega mucha sangre por esta vasodilatación, entonces este aumento de la cantidad de sangre hace que se abran todos estos capilares, se abran estos esfínteres, que son las puertas de entrada, ¿verdad? Se abren y se empiezan a llenar todos estos capilares que estaban vacíos, que estaban en desuso. Se ocupan solamente en situaciones especiales, como por ejemplo una inflamación. Entonces aumenta la cantidad de sangre, ¿cierto?, la llegada y también la mantención ahí en los capilares. Y esto se traducía en uno de los signos clínicos de la inflamación, que era el rubor, ¿cierto? Y obviamente, si hay mayor cantidad de sangre que tiene una temperatura de 37 grados, también va a haber un aumento del calor, ¿ok? Entonces, esto después significaba una dilatación de los capilares, pero por el lado venoso, de las vénulas, ¿cierto? Capilares venosos, que también generaban una dilatación. Primero es una vasodilatación arteriolar, después una vasodilatación de los capilares arteriales y después una dilatación de los capilares venosos, ¿ok? Esto, a este nivel, ya va acompañado de un aumento de la permeabilidad de la membrana endotelial. Una cosa era que llegara sangre, ¿cierto? Pero otra cosa es que los elementos que traía la sangre pudieran pasar al tejido. Y eso se debía a la permeabilidad. Este aumento de la permeabilidad sumado a las diferencias en las presiones, acuérdense que habían presiones hidrostáticas que hacían que el líquido intentara salir de los vasos, ¿cierto? Había también una presión oncótica de las proteínas del interior de los vasos
que ellos hacían que atraer líquido, o sea, que entrara líquido. Y además había una presión osmótica de los tejidos externos a los vasos, que también hacían que el agua saliera, absorbiera agua desde los vasos hacia los tejidos. Entonces, la suma y resta de estas tres presiones finalmente hacían que las presiones hidrostáticas que impulsan el agua hacia afuera y la presión osmótica tisular que atrae agua hacia los tejidos hacían que finalmente saliera líquido de los vasos, que es lo que realmente importa, y esa salida era el exudado, que es líquido, ¿cierto?, filtrado del plasma, más proteínas. Y esas proteínas, hay muchas proteínas interesantes de la inflamación que salían y que también participaban como mediadores químicos. Y esta salida de líquido hacía que la sangre se volviera más viscosa, porque obviamente sale más líquido, queda más espesa. Y esta viscosidad generaba una disminución en la velocidad del flujo, un enlentecimiento del flujo de la sangre. Ustedes han visto en videos, ¿cierto?, que la sangre se mueve a gran velocidad, pero en este caso acá, a nivel de las capilares venosos, se producía una disminución de la velocidad. Esta disminución de la velocidad traía consigo algo súper interesante, que es la alteración de la corriente laminar. Recordarán ustedes de la semana pasada que la corriente laminar significaba que las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que son los elementos formes de la sangre, viajaban por el medio, por el interior, la zona central, dejando libre la periferia para que no tuvieran contacto con el endotelio. Entonces eso se alteraba y ocurría justo lo contrario, que las células comenzaban a tomar contacto con el endotelio. Y las células que nos interesan en este caso son las células blancas, los glóbulos blancos, los leucocitos. Entonces ellos se acercaban al endotelio, a la pared de los vasos, y comenzaban a unirse a él a través del rodamiento, ¿cierto? Las células blancas empezaban a rodar pegaditos al endotelio y cada vez se iban disminuyendo su velocidad hasta que ocurría la adhesión. Esto ocurría gracias a proteínas integrinas y selectinas que se unían a receptores de los glóbulos blancos y cada vez con mayor firmeza, es decir, cada vez tenían como más pegamento, hasta que finalmente la célula blanca se frenaba. Ya tenía tantos receptores unidos que finalmente no podía moverse. Y eso le permitía la migración leucocitaria. Primero, migrar a través de la pared endotelial, ¿cierto? Deformando su forma habitual, ¿cierto? Redondeada, va generando pseudópodos, que son verdaderos brazos delgados que atraviesan el espacio que había entre una célula endotelial y otra, hasta que lograba pasar todo el citoplasma hacia el otro lado, es decir, hacia el tejido intersticial. Entonces, en este caso ya el glóbulo blanco, especialmente el neutrófilo en la etapa aguda, ¿verdad?, ya estando en los tejidos, se dirigía a la zona de la lesión, principalmente. Y eso se debía a mecanismos quimiotácticos, ¿cierto?, a cambios en la concentración de estos elementos, de estos mediadores químicos que iban indicándole hacia dónde estaba la lesión. Entonces, ahí se generaba toda la respuesta inflamatoria aguda que estaba contenida en un área, ¿cierto? Porque así como hay elementos que favorecen la inflamación, también al mismo tiempo hay elementos que la contienen, que hacen que la inflamación no se desparrame por todo el cuerpo y que sea una situación local. ¿Ok? Eso es lo ideal, ¿cierto? Una inflamación a nivel local. Pero a veces estas inflamaciones locales también tienen un efecto sistémico. También ocurre que
algunos mediadores químicos van a migrar por la corriente sanguínea hacia otros tejidos, hacia otros sectores del cuerpo, y se van a tener efectos ya a nivel, ya no local, sino que sistémicos. Entonces, vamos a tener una serie de elementos. Por ejemplo, y uno de los más característicos, es la producción de fiebre. En algunos procesos inflamatorios, no en todos, va a haber una producción de fiebre. Y esto se debe a que algunos mediadores químicos, ¿cierto?, viajan por el torrente sanguíneo, llegan a nivel cerebral y producen un aumento de la temperatura. Entonces, esto es uno como de los efectos sistémicos más relevantes. Hay aumentos de temperatura leve, ¿cierto?, como de entre 37 y 37,5 grados, un medio grado de aumento, eso se llama una febrícula. Pero que ya cuando está sobre los 37,5, eso ya se llama definitivamente una fiebre. Hay varios tipos de fiebre. También hay aumentos de estos citoquinas, ¿cierto?, proinflamatorias, que a nivel de la sangre pueden ir hacia otros sectores y generar otras complicaciones alejados del sitio de la lesión. Otro efecto sistémico es el aumento del pulso y la presión, ¿cierto? Porque todos estos mediadores químicos pueden actuar en otros receptores, no solamente de la presión. Entonces, pueden generar un aumento de la taquicardia, un aumento del ritmo sanguíneo, del ritmo cardíaco, y esto genera un aumento de la cantidad de sangre que está fluyendo, saliendo del corazón y fluyendo por el territorio, y eso aumenta la presión, finalmente. También puede ser un efecto sistémico. Otro es la leucocitosis. Esto quiere decir un aumento de los glóbulos blancos. En una etapa aguda podría ocurrir que aumentara el número de neutrófilos, y esto se debe a una respuesta efectivamente sistémica de la médula ósea para enviar mayor cantidad de polimorfos nucleares, neutrófilos, hacia la zona de lesión para mejorar la respuesta. ¿Ok? Y esta respuesta inflamatoria podría tener también un aumento en lo que se llaman las proteínas de fase aguda, que son un montón de proteínas, de diferentes proteínas, algunas muy conocidas que pueden ser incluso algunas citoquinas como esta interleuquina 1, el TNF-alfa, ¿cierto? Y otras más raras, que participan y generan cambios metabólicos que van a acompañar a todos estos procesos de efervescencia sistémica, podríamos decirlo. Una de las proteínas de fase aguda más características, incluso se usa como análisis de exámenes de laboratorio, para saber si hay un proceso inflamatorio, es lo que se llama la proteína, la PCR, proteína C reactiva. Esto no tiene que ver con el PCR del COVID-19 ahora, ¿no? Esto es la proteína C reactiva, que es una proteína particular que corresponde a un tipo de proteínas de fase aguda, que son una serie de proteínas producidas por el hígado en estos procesos de inflamación, ¿ya? Para generar cambios metabólicos que acompañen la necesidad de esta inflamación. Entonces, este aumento del compromiso sistémico podría generar daño, finalmente podría generar daño con esta respuesta sistémica. Todo esto mediado por lo que ustedes ya conocen, los famosos mediadores químicos, ¿ok? Entonces, tenemos una inflamación aguda que nosotros tratamos de que, o el cuerpo en el fondo, tiene mecanismos para que se mantengan localizadas, pero en algunas circunstancias se escapa de este control y tenemos efectos sistémicos ya de la inflamación. Ahora, como dijimos, uno de los efectos más característicos es la fiebre. La fiebre está regulada por el centro termorregulador del hipotálamo a nivel cerebral, obviamente, ¿cierto? Ahí se coordinan todos los elementos que tienen que ver con movimiento, actividad contráctil del músculo que produce temperatura, ¿cierto? Vasodilatación o vasoconstricción
que va a aumentar o disminuir la temperatura, etc. Hay una serie de elementos que son regulados por este centro, el centro termorregulador. Entonces, esto trata de mantener la temperatura siempre estable, aproximadamente cerca de 37 grados. Pero cuando hay algunos elementos, por ejemplo, infecciones virales o bacterianas caracterizadas por una estructura que tienen las bacterias en su pared celular, que es los lipopolisacáridos, que estos generan una gran respuesta inflamatoria. Entonces, genera activación de una serie de procesos en cascada, ¿verdad? Que van a terminar con la generación de citoquinas pirogénicas, es decir, citoquinas que aumentan la presión, ¿ok? Entonces, estas citoquinas van a actuar sobre el endotelio para que se generen además un elemento muy particular que es la prostaglandina E2. Prostaglandina E2, que es la que finalmente va a generar los cambios a nivel del centro termorregulador. Y obviamente va a aumentar la temperatura. ¿Ok? Entonces, se va a pasar este set point, que significa es la temperatura promedio del cuerpo, estos 37 grados, ¿cierto? Y por todos estos elementos, el centro termorregulador va a comenzar, porque está siendo estimulado de mayor forma por esta prostaglandina, va a hacer una serie de mecanismos para aumentar la temperatura del cuerpo y generar la fiebre. Esta fiebre, la función que tiene es activar el sistema inmunológico y principalmente generar cambios en el ambiente para que las noxas que iniciaron este proceso febril sean destruidas, ¿cierto? Se intenta que las bacterias no estén cómodas en una temperatura mayor y tratar de eliminarlas, solamente por el aumento de la temperatura, ¿ok? Entonces, eso es lo que ocurre principalmente en algunas infecciones, particularmente en las bacterianas, pero también puede ocurrir en las virales, en las micóticas, etc. También puede ocurrir en algunos tipos de cáncer y también en algunas lesiones autoinmunes, ¿ya? Entonces, esto es un poco un apartado, un poco de detalle al elemento de la fiebre, que dijimos que era uno de los elementos más característicos de los efectos sistémicos de la inflamación, que han escapado a los mecanismos que mantienen la inflamación aguda restringida a un área, solamente el área de la lesión. Entonces, eso a veces se escapa de las manos, pasa a la circulación, hay eventos sistémicos y uno de ellos es la fiebre regulada por este centro termorregulador del hipotálamo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, como dijimos, la fiebre tiene una finalidad de reforzar la función y activar la función inmune, aumentar la actividad de los leucocitos y un intento de inhibir el crecimiento bacteriano porque ya estaría en un ambiente que no le es propicio, ¿ya? Este cambio de 1 grado, de medio grado, etcétera, o de 2 grados a veces, hace que las bacterias no estén cómodas y no generen su metabolismo de forma apropiada para que no se multipliquen tanto. ¿Ok? Y todo eso produce fiebre. Ahora, las fiebres van a depender de los agentes que están actuando, de los tejidos que van a ser afectados y se van a generar distintos patrones de la fiebre. La fiebre no es que sube y baja cuando se le ocurra, sino que hay patrones. Hay un patrón, por ejemplo, intermitente, en que la presión, miren, sube, 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 pero baja y vuelve a la normalidad. Después de un poco tiempo, vuelve a subir y lo vuelve a bajar, siempre llegando a la normalidad. Hay otro que es un patrón remitente, en que la temperatura sube, pero remite, baja. Pero, a diferencia del anterior, nunca llega a la normalidad. O sea, siempre el paciente está por sobre de su promedio normal. Después de un tiempo vuelve a subir, pero remite, es decir, cesa un poco. Pero un poco, nunca llega a la normalidad. Y así se va manteniendo. Hay otro patrón que es el sostenido. Fíjense que aquí la temperatura sube
y va a tener pequeños cambios, pero muy, muy graduales. En el fondo el paciente siempre se mantiene con una temperatura alta. Puede tener subidas y bajadas, pero muy pequeñitas. Acá también tiene subidas y bajadas, pero son mayores. Acá también tiene subidas y bajadas, pero acá la diferencia es que llega, en algún momento llega a la normalidad. Aquí baja, pero no llega a la normalidad. Acá baja, pero muy poquito. Entonces el promedio siempre es alto. Y finalmente está la fiebre recurrente, que va a tener un pic, después va a bajar, va a tener un periodo de normalidad que puede durar días o varios días, ¿cierto? Y después vuelve, recurre nuevamente, en el mismo patrón, vuelve a subir y vuelve a bajar a la normalidad, pero a diferencia de la intermitente, los periodos de normalidad, fíjense que duran mucho más, que puede llegar a ser días o varios días. Entonces, esto es solamente para que ustedes sepan que la fiebre, y depende de la gente y del tejido y de la forma en que se dé, va a tener diferentes patrones de comportamiento y eso nos ayuda a veces a diagnosticar, porque hay ciertos microorganismos que se manifiestan con este tipo de fiebre, hay otros con este tipo de fiebre, hay otras enfermedades, ¿cierto?, que se manifiestan con este patrón, entonces ayuda al diagnóstico. Perfecto. Entonces, esta fiebre se puede manifestar con un prodromo, es decir, hay algunas manifestaciones previas del cuerpo antes que aparezca la fiebre, entonces uno anticipa esto. Puede ser que tenga escalofrío, es decir, que el paciente tiene precisamente frío, pero esto es independiente a lo que está ocurriendo en el ambiente, es decir, no necesita que el ambiente esté frío para que el paciente así sienta su cuerpo, ¿cierto? Es independiente de eso. Puede que haya calor, ¿cierto? Y el paciente igual tiene frío porque están alterados los sistemas de regulación. Va a tener este rubor característico, ¿cierto? Por el aumento del contenido sanguíneo. Y finalmente puede llegar a un estado de mayor complejidad en lo que se llama la defervescencia, ¿cierto? En que son estados más avanzados que pueden generar ya alteraciones más complejas como delirios en los pacientes o pérdida del conocimiento. ¿Ok? Perfecto. Estas son algunas de las manifestaciones que pueden tener los niveles de fiebre. Perfecto. Veamos ahora lo que es la evolución de la inflamación aguda, como habíamos visto. Podría ocurrir que la inflamación aguda logre erradicar el agente causal y se cure, ¿cierto? Se elimina el agente y todo el proceso de inflamación desaparezca porque hay una curación. Puede que sea tan intenso, ¿cierto?, que la respuesta genere muerte tisular del órgano, primero muerte celular, después muerte de un órgano, ¿cierto? Y probablemente alguna muerte de la persona, ¿cierto? Esto ocurre cuando los efectos sistémicos son muy intensos, hay unas cascadas de mediadores inflamatorios que son tan tremendas que hay una falla orgánica, multiorgánica, y puede generar la muerte del paciente. O finalmente puede llegar a volverse crónico, ¿cierto? El proceso, ya la inflamación aguda no es capaz de eliminar el agente, tampoco el agente es tan fuerte como para generar la muerte, sino que hay una situación intermedia en que el sistema inmunológico no logra eliminar el agente, pero el agente tampoco tiene la capacidad para manifestar toda su agresividad y generar todas las manifestaciones agudas. Y eso se transforma en crónico. En promedio, una inflamación aguda dura unos días, ¿cierto? Unas semanas, y una inflamación crónica es sobre los 3 meses. Sobre los 3 meses ya estaríamos hablando en promedio, ¿cierto? Porque a veces se produce antes, pero eso va a depender de la gente, del tejido, que también puede llamarse crónico a un elemento que tenga menos de 3 meses. Pero, vuelvo a insistir, en promedio se habla de 3 meses. Ahora, cuando hay una evolución de aguda a crónica, lo que ocurre es que suceden una serie de cambios. Y estos cambios principalmente están dados
por la respuesta vascular, ¿cierto? De la hiperemia, la vasodilatación, se cambia por una respuesta de tipo celular. Tipo celular. ¿Qué va a pasar acá? Primero, hay cambios en las células que van a estar respondiendo. Acá son los neutrófilos y acá empieza a variar el tipo de célula blanca, de tipo los glóbulos blancos. Se cambia a linfocitos, a macrófagos principalmente. Y lo otro es que va a haber proliferación celular, tanto de las células inflamatorias como de las células de los tejidos, ¿cierto? De los tejidos afectados también va a haber una proliferación. Y especialmente de los fibroblastos, como vamos a ver que van a generar una respuesta de tipo fibrosa. Entonces, independiente de los detalles, lo importante es que aquí es una respuesta vascular y en la crónica es una respuesta celular. Perfecto. Entonces, ¿en qué consisten ahora, con un poco más detalle, estos cambios celulares? Consisten en que van a ir desapareciendo los neutrófilos, no en su totalidad, ¿cierto? Nunca desaparecen 100%, pero obviamente dejan de ser las células predominantes y hay un aumento de los linfocitos y los monocitos. Estos también son glóbulos blancos, también son células del sistema inmunológico, por lo tanto, también son representantes de este sistema, que vamos a intentar que llegue al lugar de la agresión, ¿ya? Entonces, linfocitos principalmente y monocitos. Estos linfocitos pueden ser del tipo T o CD4 y linfocitos B, que cuando están inactivos precisamente se llaman linfocitos B, pero cuando comienzan a actuar, cuando se activan, se estimulan, se transforman en células plasmáticas o plasmocitos, y son aquellos que están secretando las inmunoglobulinas o anticuerpos. Entonces ahí hay una diferencia entre células B, que son aquellas células que potencialmente pueden producir anticuerpos, pero están inactivas, y las células B que ya son activas, que son estimuladas, que ahí pasan a llamarse plasmocitos, y ahí en el fondo ya están secretando las inmunoglobulinas, estas proteínas que también se llaman anticuerpos. ¿Ok? Y tenemos, por otro lado, los monocitos, que cuando los monocitos salen de la médula ósea y viajan por la sangre, tienen el nombre de monocitos, pero cuando por esta migración leucocitaria ellos sufren el proceso de rodamiento, de migración, de traspasar las células endoteliales y llegar al tejido, ellos son activados. Aquí ellos se activan y pasan a llamarse macrófagos. O sea, los macrófagos derivan de los monocitos. Son monocitos activados y su función principal es ir a fagocitar. Entonces, acuérdense que los neutrófilos también su acción era fagocitar. Aquí tenemos un compañero de tarea. Estos son los primeros que llegan y cuando van desapareciendo, van siendo reemplazados por los macrófagos en su actuar de fagocitos, en su actuar de la fagocitosis. ¿Ok? Entonces, estos son los cambios celulares. Aparte de los cambios que yo les dije que ocurrían en las células propias de los tejidos. Bien, ¿qué pasa en los tejidos ahora? En los tejidos tenemos este agente injuriante, ¿cierto? De baja intensidad, ¿cierto? Pero que el sistema inmunológico está tratando de detener, pero sin embargo no es capaz de eliminar. Entonces esto es una pelea constante y como ninguno de los dos gana, ¿cierto? Es mantenido. Es como si jugaran al cachipún. A veces uno gana, el otro pierde, uno gana, el otro pierde, uno gana, el otro pierde. Y así se lo llevan y se lo llevan. El agente injuriante gana, el sistema inmunológico baja y de repente el inmunológico vuelve a subir y el agente vuelve a bajar y así se lo llevan en forma muy, muy mantenida por mucho tiempo. Y por eso se llama crónico. Entonces,
En esta mantención, ¿cierto? Hay una estimulación de los tejidos. Una estimulación de los tejidos para ayudar en este intento de reparación que el sistema inmunológico no es capaz, que los glóbulos blancos no son capaces, entonces el tejido trata de colaborar. ¿Y cómo colabora? Generando una proliferación de una de las células más importantes del tejido conectivo, que es los fibroblastos. Recuerden que esto ocurría en tejidos vascularizados, entonces siempre va a haber tejido conectivo alrededor de los vasos. Y ahí están los fibroblastos, ¿ok? Además que los fibroblastos son los que dan el sostén, el armazón, ¿cierto? Donde se van a ir incluyendo todas las células funcionales, las células del parénquima. Entonces, tejido conectivo siempre está. Entonces, se estimula la proliferación celular particularmente de los fibroblastos. Y esto se debe a que hay liberación de factores de proliferación celular. ¿Qué son estos? También son elementos químicos que van a ir a estimular a los fibroblastos para aumentar su producción de colágeno. Entonces aumenta el depósito de fibras colágenas. También aumenta la producción de células endoteliales, porque como hay mayor tejido, también se necesita mayor aporte de nutrición. Entonces hay una neoformación de vasos sanguíneos y se estimulan las células endoteliales. Aumenta el depósito de fibras colágenas y esta neoformación vascular. ¿Ok? Esa es la respuesta celular. Una que está dada por las células inflamatorias, las células blancas, y otra dada por las células del propio tejido, en que está en íntima relación el proceso de inflamación, que ustedes ya saben, con el de reparación. Ustedes saben que aquí hay una íntima relación, incluso aquí falta el tercer elemento, que es el sistema inmune. Entonces, podemos ver que la inflamación crónica provoca una respuesta del tejido con un intento de reparación que no llega a completarse y que se mantiene con esta fibrosis, con este aumento de los depósitos de fibra colágena por la estimulación de los fibroblastos y también una neoformación vascular. Perfecto. Entonces, ya vamos conociendo un poco de la inflamación crónica, la cual podríamos definir como una inflamación de duración prolongada, ¿cierto? Que hablábamos en promedio de 3 meses, pero dependiendo del tejido, a veces ya con alguna o 2 semanas ya podría llamarse crónico. Y en la que puede observarse varias cosas. Dijimos signos de inflamación activa, que aquí ya no es la respuesta vascular, sino que dijimos los cambios celulares, tanto de las células inflamatorias como de las células del tejido. Esta mantención de la inflamación crónica va a generar, ¿cierto?, la concentración de mediadores químicos que en algunos momentos va a estimular la producción de ciertas células que van a provocar la destrucción del tejido. Es decir, ya la respuesta no va a ser para crear tejido, ¿cierto?, en un intento de reparación, sino que va a ser para destruir tejido. Obviamente que esto ya es porque hay un desbalance en los mediadores químicos inflamatorios que van a generar finalmente esta destrucción. ¿Ok? Estos mediadores químicos no quieren destruir el tejido, pero cuando aumenta su concentración y en la forma en que ellos actúan, la respuesta final va a ser muerte, destrucción tisular, que puede ser de tejidos blandos o de hueso. Y finalmente, otro de las cosas que se observan son estos intentos de curación, ¿cierto? A través de la reparación por tejido colágeno. Eso es lo que se llamaba una reparación por cicatrización. Y eso significaba que finalmente estaba la pelea entre el sistema inmunológico y el agente, pero nunca lograba eliminarse. Entonces, nunca se recuperaba el tejido de la noxa y se mantenía y se perpetuaba
esta inflamación crónica. Entonces, debido a estos signos, a estos elementos que se observan en la inflamación crónica, esta inflamación crónica muchas veces está más cerca de lo patológico que de lo fisiológico. Es decir, se mantiene por tanto tiempo que finalmente el resultado final, aunque la inflamación no lo busque, va a ser la destrucción. O sea, va a ser un elemento patológico. ¿Correcto? Entonces, como dijimos, dentro de las características de la crónica eran los cambios celulares. Ahora, ¿qué células son las que van a participar? Principalmente las células del infiltrado mononuclear. Mononuclear significa células que tienen en su núcleo, o sea, en su citoplasma, un núcleo redondito, ¿cierto? Conformado por un solo lóbulo, es decir, solo una circunferencia. A diferencia de los polimorfonucleares, que tienen núcleos construidos en base a varios lóbulos. Es un solo núcleo, pero construido en base a varios lóbulos que están unidos por una constricción, ¿cierto? Como por ejemplo los polimorfonucleares neutrófilos, que ustedes ya vieron que su núcleo da la impresión de que estuviera conformado así por 2 o 3 lóbulos separados, pero en el fondo es uno solo que tiene estas constricciones en el medio que aparecen 3 lóbulos. ¿Ok? Entonces, otra característica es la destrucción tisular y la otra es los intentos de reparación con esta sustitución del tejido conectivo, esta cicatrización, esta formación de aumento del tejido de las fibras colágenas. ¿Ok? Entonces, esos son los 3 elementos histológicos que ustedes van a ver en toda inflamación crónica. Infiltrado de células mononucleares, elementos de destrucción tisular del tejido del órgano que estamos estudiando o mirando al microscopio, y también intentos de reparación, principalmente por aumento de la colagenización y también aumento en el número de capilares sanguíneos, lo que se llama neoformación vascular. ¿Perfecto? Perfecto. Entonces, esto lo van a ver en todos los tipos de inflamación crónica en cualquier órgano del cuerpo. Lo que sí va a variar es un poco la respuesta dada por las células propias del tejido, que en algunos casos van a dar características particulares del hígado o del cerebro o del corazón, ¿cierto? Hay algunos elementos distintivos, pero la base siempre va a ser la misma. Perfecto. ¿Dónde podemos ver con mayor frecuencia inflamación crónica? La vamos a ver en 3 elementos fundamentales. Uno es la inflamación crónica provocada por infecciones persistentes por ciertos microorganismos que el sistema inmunológico no es capaz de eliminar. Entonces este microorganismo se mantiene y se mantiene y se mantiene por mucho, mucho tiempo. ¿Ok? Esas son infecciones persistentes. ¿Ok? Y hay muchos tipos, pero una de las más características es el microorganismo que provoca la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, que el sistema inmunológico rápidamente lo mantiene en latencia, ¿cierto? Generalmente en el pulmón, que es porque es el órgano que más se ve afectado, pero podría ser en cualquier parte, ¿cierto? Podría ser musculatura, hueso, la boca, ¿verdad? Las mucosas orales, el cerebro, da lo mismo. Puede ser cualquier parte del cuerpo, pero obviamente que principalmente el pulmón, porque es la vía principal de entrada del microorganismo. Entonces, esta infección persistente muchas veces provoca necrosis particular, una necrosis por caseificación, por la forma en que tiene de forma de queso, ¿cierto? Y se ve en la tuberculosis. Este elemento que se mantiene y que no es totalmente eliminado por
por el sistema inmunológico, es necesario ayudar al sistema inmunológico. Y para eso se dan antibióticos. Y como este es un microorganismo, como decían, persistente, los tratamientos también son bastante persistentes, son bien prolongados, que pueden ir de 6 meses, en los periodos más cortos, a 2 años y más, ¿cierto? En algunos otros pacientes que tienen cepas de bacterias resistentes a los fármacos. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo, la tuberculosis es un ejemplo de infecciones persistentes que provocan inflamaciones también persistentes, o sea, inflamaciones crónicas. Otro grupo de inflamación crónica se da cuando se genera una exposición prolongada, también fíjense, persistente, lo mismo que prolongada, ¿ya? A agentes potencialmente tóxicos de tipo exógeno o endógeno, pero que se mantienen y se mantienen porque son de baja intensidad. Aquí tenemos ejemplos exógenos, es decir, de elementos externos que son incorporados al cuerpo. Por ejemplo, la antracosis, que es el polvo del carbón, ¿cierto? De los mineros cuando extraen el carbón, o cualquier persona que trabaje con carbón, entonces respira partículas de carbón y eso se va acumulando en el pulmón, y esto genera a la larga una respuesta crónica. Al principio puede ser una respuesta inflamatoria aguda, pero este tipo sí o sí va a ir a la cronicidad. Entonces vamos a tener respuesta inflamatoria crónica, como ya dijimos, una respuesta en que hay una proliferación de los tejidos, principalmente del fibroblasto generando fibrosis, en este caso fibrosis pulmonar, lo que finalmente se va a traducir en una deficiencia respiratoria en estos pacientes. Otro evento externo es la silicosis, también en las minas o en otros elementos que trabajan con esto, que es la absorción e inhalación del sílice. ¿Ok? Perfecto. Eso hay muchos otros, pero puede ser los que trabajan con cemento, con los que trabajan haciendo, ¿cómo se llama? Ladrillos, cualquier cosa que sea trabajando con espuma o con madera, ¿cierto? Cualquier cosa que pueda ser respirable. Ya. Y finalmente está el tercer grupo, que son las enfermedades provocadas por autoinmunidad, es decir, aquellas enfermedades en que el cuerpo no ha logrado eliminar por completo las células que están destinadas a atacar las células del propio cuerpo, ¿cierto? Los linfocitos tienen una información, ellos no saben qué es lo que hacen, ellos tienen una información genética que les dice que tienen que atacar, por ejemplo, al polen de las flores o a una proteína de un insecto, ¿cierto? Y ellos lo hacen simplemente. Y también hay algunos linfocitos que tienen información para atacar, por ejemplo, una glándula o la piel o el tejido óseo. Entonces ellos hacen su función nomás, van a ir a atacar esos lugares. Entonces, cuando maduran estos linfocitos, tienen que ser eliminados. Esto ocurre en el periodo fetal y en el periodo infantil del niño, o sea, de toda persona. Entonces se eliminan la gran cantidad de linfocitos que están destinados a atacar nuestro propio cuerpo. ¿Ok? Pero en algunas oportunidades, estos linfocitos que tienen información para atacar nuestro propio cuerpo no son eliminados y se mantienen en el cuerpo. Y con el tiempo, estos generan autoinmunidad, es decir, atacan elementos, estructuras, células del propio cuerpo, ¿cierto? Obviamente eso es una enfermedad autoinmune. Y esto se ve en algunas enfermedades muy comunes que ustedes tienen que haber escuchado miles de veces, la artritis reumatoidea, ¿cierto? Que va a afectar a las membranas sinoviales de las articulaciones. Todas las articulaciones, pero algunas
más específicos. Por ejemplo, ustedes han visto fotografías de las manitos, ¿cierto? De algunas personas que tienen las articulaciones de los dedos completamente deformadas por esta enfermedad autoinmune que se llama artritis reumatoidea. Otra que ustedes van a conocer en un tiempo más porque afecta la cavidad oral y también la piel es el pénfigo y el penfigoide. También es una enfermedad autoinmune. Y otra también que ustedes van a conocer mucho en la odontología es el síndrome de Sjögren, en que aquí se produce un ataque contra las células epiteliales de muchas glándulas exocrinas y principalmente las glándulas salivales. Por eso nosotros los dentistas tenemos que conocer el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune que va a ir a atacar a varias glándulas y especialmente y en forma principal a las glándulas salivales. Entonces el paciente empieza a fallar sus glándulas salivales y empieza a tener falta de saliva, es decir, una hipocialia. Empieza a tener una boca seca. Entonces, estos son los tres grupos donde vamos a tener generalmente inflamación crónica. Infecciones persistentes, exposiciones también persistentes a algunos agentes de baja intensidad y las enfermedades autoinmunes. Perfecto. Y también hay otros ejemplos de enfermedad de inflamación crónica que está relacionada con el cáncer. Es decir, aquí no es que el cáncer provoca la inflamación crónica, que también lo hace, pero principalmente este es un ejemplo de lo contrario, es decir, que la inflamación crónica provocada por cualquier elemento, que incluso aquí puede ser, por ejemplo, un microorganismo, un virus, por ejemplo, que genera una infección crónica y una inflamación crónica, va a generar todas las condiciones con todos los mediadores químicos que se producen, todas las condiciones para generar una alteración en las células y generar una alteración del genoma de algunas células, generando células mutadas. Y estas células mutadas van a dar origen al cáncer. Entonces, actualmente se sabe que más o menos un 20, un 30% de todos los cánceres que se producen en el cuerpo son provocadas por un proceso inflamatorio crónico previo. ¿Ok? Entonces, acá estábamos viendo en qué oportunidades vamos a tener infecciones crónicas y acá estamos viendo las complicaciones de una inflamación crónica que con el tiempo van a generar todos estos mediadores químicos que están generando la inflamación crónica, también podrían generar daño o alteraciones en otros tejidos y producir el cáncer. ¿Ok? Y también se conoce la absoluta relación que hay entre la inflamación crónica y la posibilidad de tener enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque todos los procesos inflamatorios van a ir a actuar sobre el endotelio, sobre los procesos de coagulación, sobre los procesos de traslado de sangre. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la acumulación de placas de ateroma, lo que se llama aterosclerosis en los vasos sanguíneos, provocado por la combinación de acumulación de colesterol y también de la respuesta inflamatoria crónica. Entonces, esta va a generar también trastornos en los vasos sanguíneos, cambios a nivel de la movilidad vascular y finalmente una hipertensión. Fíjese a lo que podemos llegar, a una hipertensión simplemente por los cambios inflamatorios crónicos. O también podemos llegar al cáncer. ¿Ok? Perfecto. Entonces esas son algunas de las complicaciones. Lo mismo acá, hace tiempo que se sabe que para producir un cáncer, ¿cierto? Se genera un ambiente propicio para que la célula sufra una mutación y entre ese ambiente propicio está
la inflamación crónica, ¿ya? Ya está categorizada como uno de los elementos que favorece la formación de cáncer. Perfecto. Y aquí nuevamente la relación entre inflamación y una asociación absoluta con la reparación o la resolución, ¿cierto? Que no puede haber una sin la otra, por ejemplo, no puede haber reparación si no ha habido una inflamación, ¿verdad? Y la inflamación está establecida como proceso biológico para que posteriormente ocurra la reparación. Entonces eso ya ustedes saben esa tremenda relación que hay. Entonces, después de conocer todo esto de la inflamación crónica, los cambios celulares, la mantención en el tiempo, la producción de sus complicaciones, en qué elementos, en qué tipos vamos a encontrar, en qué tipo de agresiones vamos a encontrar las inflamaciones crónicas, después de eso ya tenemos que conocer cuál es la evolución de la inflamación crónica. Es decir, ya está instaurada, ¿cierto? Ahora ya tenemos que ver qué pasa con ella. Puede mantenerse crónica por meses, por años o toda la vida. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes son una manifestación para toda la vida. Obviamente que hay procesos de recurrencia y de latencia, es decir, que sube o baja las manifestaciones. Hay periodos en que el paciente está sano, pero no curado, porque eso se va a mantener. Es decir, tarde o temprano le va a volver. O hay otros procesos, por ejemplo, aquellos que están provocados por microorganismos que podrían llegar a la curación, ¿cierto? Y eso ocurre, en algunos casos sí ocurre. Otro que podría ocurrir en la evolución es que, así como la inflamación aguda se puede transformar en crónica, esta crónica también puede volver a actuar como una aguda, y eso se llama reagudización. Es decir, un proceso crónico que era mantenido, estable, sintomáticamente de forma muy leve, ¿cierto? A veces pasaba muy desapercibido, por alguna condición de la noxa, principalmente microorganismos, o del sistema inmunológico, que baja el sistema inmunológico, ¿cierto? Esto se podría reagudizar, es decir, las bacterias, por ejemplo, podrían aumentar su agresividad y multiplicarse mucho, o el sistema inmunológico baja, ¿cierto? Y entonces las bacterias aprovechan y se reproducen en gran cantidad. O también ocurre con el virus o con los hongos, etc. Entonces se mantiene de por vida, desaparece, se reagudiza o finalmente termina por la muerte celular, lo que va a llevar a una muerte de algún órgano específico y depende de ese órgano, puede generar fallas en otros órganos y finalmente llegar a la muerte. Esa es la evolución final. Entonces, veamos, empezamos a las 9:43, son las 10:37, vamos a hacer un break acá, un break, vamos a pausar. Bien, entonces habíamos visto en la anterior diapo que eran las posible evolución, ¿cierto? Podía seguir crónica, podía curarse, podía tener una reagudización o una muerte final del órgano o incluso del individuo. Ahora vamos a ver algunas complicaciones de esta inflamación crónica, porque recuerden que en la inflamación crónica había cambios celulares que tenían que ver con la respuesta, con las células inflamatorias, que podían generar daño en el tejido, pero también podían haber cambios celulares con proliferación celular de las células del propio tejido. Entonces, cuando ocurre eso, es que este intento de reparación por parte de las células del propio tejido lo van a hacer a expensas del colágeno, porque es una reparación a través de la cicatrización, no es una reparación completa e ideal,
sino que es por un tejido de menores características funcionales, fisiológicas. Entonces, va a haber un aumento del colágeno. Este colágeno finalmente va a tener varias complicaciones. Por ejemplo, las adherencias. Las adherencias significan, como ustedes están viendo aquí esta fotografía, dos estructuras o dos órganos, dos elementos del cuerpo van a quedar adheridos por la formación de una membrana de tejido cicatricial. ¿Ok? Entonces, eso va a generar alteraciones en la funcionalidad, ¿cierto? Alteración en el movimiento. Podría ser una adherencia a través en una articulación, por ejemplo. Imagínense lo que significa para una articulación el que aumente el componente colágeno, que no es extensible, por lo tanto, esa articulación va a limitar drásticamente su funcionalidad. O también hay en el interior de nuestro cuerpo, las vísceras están separadas unas de otras por las fascies. Estas son verdaderas telas, membranas de tejido conectivo que se rozan unas con otras, pero que permiten un movimiento para que los órganos internos tengan una libertad de movimiento. Ahora, cuando estas fascias se adhieren o se pegan, ¿cierto? Que es como si fuera un pegamento, estas adherencias, disminuye la movilidad y eso puede afectar la circulación sanguínea, la funcionalidad final del órgano. ¿Ya? Entonces, esas son las adherencias. Otra complicación son las fibrosis de los tejidos. Hace un rato atrás yo les decía que un órgano está formado por tejido conectivo, que es el que da el sostén, el armazón, por ejemplo, al hígado, le da la forma al hígado. Y también está compuesto por el parénquima, que son las células que realizan la función del hígado, es decir, los hepatocitos. Entonces, una complicación de la inflamación crónica es la transformación o el reemplazo de estas células funcionales, en el caso del hígado, los hepatocitos, en el caso de las glándulas salivales, por ejemplo, las células epiteliales, acinares. En el fondo, las células que hacen su función son reemplazadas por tejido fibroso, es decir, por fibroblastos. Entonces, imagínense un hígado que pierde su proporción de hepatocitos y aumenta la proporción de fibroblastos. Obviamente que la función de ese hígado va a disminuir, ¿cierto? El fibroblasto no va a producir inmunoglobulinas, no va a producir anticuerpos, no va a producir factores de coagulación, porque el fibroblasto solo produce colágeno. Entonces, baja la función del órgano y eso se debe a fibrosis. Eso ocurre en el hígado, ocurre en la piel, ocurre en cualquier glándula, en el cerebro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces la fibrosis es un reemplazo del tejido funcional por tejido conectivo. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, aquí está descrito en el hígado, es lo que ocurre en la cirrosis. Cirrosis que puede ser por algún virus, cirrosis que puede ser por el alcohol, ¿cierto? Que se genera una inflamación crónica tan fuerte, tan potente, que finalmente hay un reemplazo. Hay una proliferación celular excesiva de las fibras del tejido conectivo, el fibroblasto, y una pérdida, una disminución de las células funcionales. Entonces, finalmente baja la función del órgano. ¿Ya? Otra cosa que puede ocurrir es una estenosis, también debido a aumento del colágeno. Y esta estenosis se debe a una disminución del lumen de una estructura tubular. Entonces, por ejemplo, el tubo digestivo es un tubo, ¿cierto? Es una pared redondita, así que es muy larga, es como un tubo, lisianamente. Entonces, el hecho de que las paredes se fibrosen va a generar una disminución del calibre, del diámetro de ese tubo, por lo cual va a generar conflictos ahí a nivel digestivo, bien, por el tránsito intestinal y todo eso.
Y además, si eso ocurre en otra estructura tubular, como son los vasos, también vamos a tener problemas, tanto en la disminución del diámetro del vaso, como una disminución en la capacidad para distenderse, o sea, hacer una vasodilatación y una vasoconstricción. ¿Por qué? Porque recuerden que el colágeno no se estira en la manera que uno esperaría. Entonces, los vasos pierden función. Esa disminución del calibre se llama estenosis. Y finalmente está lo que ya hemos hablado, pérdida de la funcionalidad, dependiendo de lo que yo les dije anteriormente o algunas otras condiciones de algún órgano en particular. ¿Ya? Pero todo se debe a este aumento de la proliferación, principalmente de fibroblastos, en un intento de reparación a través del colágeno. Perfecto, sigamos. Ahora aquí la doctora puso una diapo donde podemos hacer un resumen de cuáles son las diferencias entre inflamación aguda y crónica. De partida las células. Recordemos que en la aguda eran los neutrófilos, pero en la inflamación crónica había un cambio celular, ¿cierto? Linfocitos, linfocitos B activados que se llaman plasmocitos, los monocitos que son aquellos que andan en circulación y que después se transforman en macrófagos. Todas estas células nosotros las podemos ver en la inflamación crónica. La aguda es una respuesta principalmente vascular, ¿cierto? Hay una alteración en la circulación sanguínea y en la inflamación crónica hay una proliferación de las células del tejido, ¿ok? Hay un aumento de los reservorios capilares, es decir, una utilización de aquellos capilares que ya estaban formados, pero que no estaban siendo usados en una condición de normalidad, ahora sí se van a ocupar. En cambio, en la inflamación crónica hay formación de nuevos capilares, ¿ok? Acá se usan aquellos que estaban libres y acá hay aparición de nuevos capilares. Y finalmente hay un exudado, salida de líquido, ¿cierto? Y generación de edema. Y en la crónica hay fibrosis, ¿cierto? Hay una respuesta del tejido. Esto del exudado es una respuesta de los vasos. Perfecto, eso es para que vayamos resumiendo. Ahora, las inflamaciones crónicas dijimos que iban a depender de diferentes tipos de noxa, infecciones, ¿cierto? Elementos tóxicos que son inhalados o enfermedades autoinmunes. Pero además de tener diferente origen, van a tener diferentes manifestaciones morfológicas, es decir, la clínica va a ser diferente. Y ustedes aquí están viendo dos fotografías absolutamente distintas, pero que igual corresponden ambas a un proceso inflamatorio crónico. Entonces la clínica es muy diferente. Ahora, ¿de qué va a depender de esto? Principalmente del tipo de agente. ¿Ya? El tipo de agente va a condicionar la respuesta crónica. Recuerden que yo les dije que habían 3 elementos básicos que se iban a encontrar en cualquier inflamación crónica, pero que dependiendo de los agentes y del tejido afectado, iban a haber algunas diferencias. Entonces, aquí ustedes están viendo esas diferencias, determinadas por el agente y también por el tejido que está siendo afectado. Es diferente que se afecte la piel, a que se afecte el hígado o que se afecte un ojo, por ejemplo. ¿Ya? La respuesta va a ser muy distinta. Entonces, estas características va a hacer que va a haber una secuencia de fenómenos agudos y una transformación a crónicos, ¿cierto? La interacción de diferentes variables entre los agentes y la respuesta del sistema inmunológico y la respuesta del órgano también va a generar diferentes características, ¿ya? Entonces, todo eso redunda en diferentes expresiones clínicas, pero del mismo proceso inflamatorio crónico. Ahora veamos cuáles son estas manifestaciones morfológicas de la inflamación crónica. Hay una clasificación de estas manifestaciones en exudativas, ulcerativas, inflamación crónica hiperplásica, inflamación crónica granulomatosa, reacciones a cuerpos extraños y inflamación crónica con formación de quistes. Entonces, fíjense que son todas respuestas inflamatorias crónicas, pero todas se ven distintas.
todas han tenido una variante en la respuesta. ¿Ok? Y ahora las vamos a conocer en cada una en particular. Veamos primero las exudativas. Exudativas. Son varios tipos, ¿cierto? ¿Y en qué se caracteriza? Ya dijimos que el exudado era una salida de líquidos, ¿cierto? Salida de líquidos desde los vasos, pero dependiendo de qué se acompaña este líquido, vamos a tener los diferentes tipos de inflamaciones exudativas. Son varias. Por ejemplo, tenemos las inflamaciones exudativas serosas, que hay simplemente salida de un infiltrado plasmático, limpio, blanco, transparente, es agüita en el fondo. Después están los exudados mucosos o catarrales, que tienen que ver con las vías respiratorias y principalmente lo que ustedes conocen simplemente como el moco que sale cuando nosotros estamos resfriados, ¿cierto? Es una respuesta de salida a líquido, pero un líquido bastante particular que se produce por las mucosas, las glándulas mucosas de las vías respiratorias. Otro exudado es el exudado fibrinoso que está relacionado con las úlceras, ¿ya? Las úlceras son una pérdida de tejido, por ejemplo, en la piel, nosotros nos herimos, hacemos una herida y eso se forma una úlcera. Ahora, de la úlcera sale un exudado, y ese exudado puede ser un exudado fibrinoso, y eso corresponde a una capa de tejido de fibrina que se apone en la superficie de la úlcera. Y eso ayuda a la reparación, ¿ya? También está el exudado pseudomembranoso, que es un exudado muy raro, particularmente de una enfermedad que la vamos a ver con un poquito de detalle, no es porque no vale la pena. Otro exudado, que aquí este sí es muy conocido por ustedes, es el exudado purulento. También es líquido, ¿sí? También hay salida de líquido, también hay exudado seroso. Pero aquí está acompañado de la formación de pus. El pus está formado por una mezcla de bacterias y de glóbulos blancos, principalmente polimorfos. ¿Ok? Entonces, esto es una salida de líquido, pero asociado a la formación de pus. Y por último tenemos las inflamaciones hemorrágicas, que en el fondo es una salida, un exudado de glóbulos rojos, de contenido de la sangre, pero no como una hemorragia propiamente tal, sino que salida de líquido sin que haya una destrucción de los vasos. ¿Ya? Hay una extravasación por mayor vasodilatación. Entonces, todas estas son inflamaciones exudativas, sale líquido, pero de diferente tipo. Aquí tenemos una exudativa serosa donde sale líquido. Muchos de ustedes habrán tenido, por ejemplo, alguna herida, se habrán hecho alguna costrita, ¿cierto? Una herida en la piel. Y después la gente dice que las heridas lloran, está llorando la herida, sale un líquido. Ese líquido que ustedes ven salir por las heridas o por debajito de las costras es exudado seroso. Es simplemente un filtrado del plasma sanguíneo que, como hay una solución de continuidad, bueno, se escapa y sale al exterior. Entonces aparece en estos tipos de heridas. ¿Ok? Esto también se ve, este exudado seroso, en las vesículas o ampollas. Ustedes habrán visto, o le habrá tocado a más de alguno, alguna quemadura, ¿cierto?, de cierta extensión que por este irritante provoca una ampolla en la piel. O cuando, por ejemplo, hacemos un trote muy largo, no estamos acostumbrados, se nos forman ampollas en los pies. Y esas ampollas están llenas de un líquido. Ese líquido es suero, es filtrado del plasma de los vasos sanguíneos. Es puro líquido con algunas proteínas. Entonces es un líquido blanquito, transparente, que se empieza a acumular en estas vesículas o ampollas y que después se puede quemar. ¿Ya? Eso, como dice acá, lo podemos ver en algunas quemaduras, o ustedes también pueden verlo en las lesiones del herpes recurrente labial, aquí en la zona del labio, que la gente le llama los fuegos
Fuego es cuando está en el periodo de costra, ¿verdad? Pero antes de la costra se forman unas pequeñas vesículas, así como esta, unas bolsitas de agua, que son exudados serosos. Perfecto. Aquí está el exudado mucoso o catarral, típico de los resfriados, ¿cierto? Hay una hipersecreción de estas glándulas de las vías respiratorias y que se ve prácticamente en el resfrío común. ¿Ok? Aquí está la fibrinosa, que se produce una solución de continuidad y se genera una capa de fibrina que después permite la reparación de manera más adecuada de estas estructuras. ¿Ok? Aquí está el tejido conectivo, aquí está la solución de continuidad, ¿cierto? Aquí debería haber un epitelio, si es que esto es mucosa o es piel, debería haber epitelio, pero como aquí es una úlcera, se perdió parte del tejido, ahora está siendo recubierta por esta capa de fibrina. Fibrina. Ok. Y está aquí el elemento pseudomembranoso, que como dijimos es muy raro, que se presenta en una patología particular, muy rara ya, que es la difteria. La difteria es un microorganismo, ¿cierto?, que genera una lesión, puede ser aquí a nivel de la garganta, de las vías aéreas, y que genera una pseudomembrana, una telita blanca, que cuando es muy espesa, incluso podría generar dificultades para la respiración. Entonces se forman estas falsas membranas, por eso se llama pseudomembrana. Estas son unas telas acá, ¿ya? Son fibrina más restos de necrosis, pero firmemente unidos, que tú lo puedes sacar ahí y se levanta y aparece como una telita ahí, ¿ya? Eso es propio de la difteria. Nosotros ya no tenemos difteria porque está dentro del plan de vacunación a nivel mundial y especialmente en Chile, que es uno de los países que tiene mejores protocolos de vacunación en el mundo, por suerte, en algo que seamos líderes. Tenemos muy buenos protocolos de vacunación y en ellos está la difteria para los niños menores, recién nacidos. ¿Ok? La difteria es muy antigua, ¿cierto? Y este es un cuadro de Goya, un español, que aquí estaba retratando la posibilidad de un niño que tenga difteria con estas membranas, pseudomembranas a nivel oral y en el fondo, digamos, del istmo de las fauces. ¿Ya? Se supone que a nivel mundial la difteria estaría erradicada, donde hay mayor cantidades en Asia, principalmente en India, y todavía hay brotes violentos de difteria, pero en general en todo el mundo está muy bien contenida. Entonces cuando hay brotes en otros países se hace una alarma porque eh, podría volver, ¿verdad? Y este aquí es un caso de 2015, un niño de 6 años con difteria en España, pero también hay en otros lugares como en India también hay muchos casos, ¿ya? Perfecto. Hay otra, la última era la inflamación exudativa de tipo hemorrágica, donde había la formación de una costra, ¿cierto? Salida de glóbulos rojos, con formación de costra, el tapón primario, etc. Esa es la exudativa hemorrágica. Perfecto. Entonces, y la purulenta, que ustedes la van a conocer mucho, seguramente ya han visto personas con infección purulenta, con pus, ¿cierto? En la piel, en las manos, en fin. Pero ustedes también van a estar en mucho contacto con la infección purulenta, con la inflamación crónica, exudativa, purulenta, así se llamaría de manera completa. Disculpen, estaba tomando un poquito de agua. Entonces, en la formación de pus, y les contaba que ustedes van a estar muy asociados porque en nuestra cavidad oral se va a formar procesos infecciosos como la caries o como la enfermedad periodontal que están asociados a bacterias que se llaman bacterias piogénicas y que son bacterias que comúnmente producen esta formación de pus porque son
bacterias que producen mucha quimiotaxis para los glóbulos blancos. Entonces, llaman con mucha fuerza a los glóbulos blancos, y recuerden que el pus es una mezcla de bacterias con estos glóbulos blancos que están tratando de eliminarlos. Entonces, hay bacterias que hacen eso de mejor forma que otras. Y en la boquita se van a producir procesos purulentos tanto a nivel pulpar, como a nivel óseo, como a nivel periodontal. Entonces ustedes van a estar constantemente en contacto con la inflamación crónica exudativa purulenta. De partida, tienen que conocer dos conceptos de esta infección purulenta. Cuando se colecta, o sea, se ubica en un lugar y se junta, se presenta de manera circunscrita, es decir, en un área muy pequeñita, eso se va a llamar absceso. Muy pequeñita yo me refiero a unos milímetros, 1 centímetro, 3 centímetros, pero siempre que yo note muy bien los límites, ¿ya? Eso se va a llamar un absceso. Es pura concentración de pus. En cambio, cuando esta infección de pus se presenta de manera muy difusa por varios tejidos, por ejemplo, en toda la piel de la cara, por ejemplo, eso se va a llamar flegmón. Entonces, uno es una infección circunscrita y el otro va a ser una infección difusa, sin límites. Entonces, eso es todo para que ustedes lo conozcan, porque va a ser algo que van a convivir y van a tener que tratar, es decir, ustedes van a tener que manejar en sus consultas particulares, los consultorios donde trabajen. Siempre les van a estar llegando pacientes con infección purulenta, es decir, infección crónica de tipo exudativa del tipo purulento. ¿Ya? Y que, por ejemplo, aquí tenemos un dientecito, ¿verdad? Con el tejido pulpar muy, muy inflamado, producto de una caries muy grande. Y aquí en el medio del tejido pulpar hay una respuesta exudativa purulenta, es decir, una colección, un absceso pulpar. ¿Ok? Un absceso pulpar. En una pulpa que ya está muy enferma, ¿verdad? Ahí está. Y que también puede exteriorizarse, puede estar en el diente o puede estar en el ápice del diente o puede salir hacia afuera rompiendo el huesito, y eso también se va a llamar absceso. ¿Vais? Después van a conocer distintos tipos de abscesos. Finalmente puede llegar a la piel, fíjense, desde el interior de la boquita puede llegar a la piel. Y si se fijan ahí está saliendo una cantidad de secreción purulenta porque ese absceso de la piel se rompió y se formó un drenaje. Un drenaje es una vía de escape del pus, de toda la secreción exudativa purulenta que está en el interior de la piel, ahora está saliendo, está drenando. Y todo viene desde una infección en una pieza dentaria. El próximo año van a conocer que las infecciones dentarias pueden producir estas imágenes en el huesito, una imagen radiolúcida, ¿ya? Y que si uno la asocia con la imagen de la piel, puede hacer la relación, que esta infección purulenta en realidad se originó en el diente y viajó a través del hueso, de los músculos de la cara, y finalmente salió aquí a la piel. ¿Ok? Perfecto. Ahora, si se fijan, esto de acá es pequeñito, en cambio esto de acá es grande. Yo no sé si el límite de esto está aquí arriba, está por aquí, o está aquí, o llega más abajo del cuello. No sé si llega hasta aquí, hasta la perita, o pasa hacia el otro lado. La verdad es que no sé. Y además ocupa varios territorios de la cara, entonces mucho más grande que un absceso. Esto ya se llama flegmón. ¿Ok? Flegmón. Bien, esto es solamente para que conozcan este exudado purulento que para ustedes no es lejano, que ustedes van a convivir mucho con ellos, pero el próximo año van a conocer de mejor manera los distintos tipos de abscesos y los distintos tipos de flegmón. Por ahora es un ejemplo de inflamación crónica.
Bien. Entonces, habíamos dicho que la inflamación crónica se manifestaba de distintas formas. Una era las inflamaciones exudativas con salida de líquido, que podía ser un suero, podía ser hemorrágico, podía ser pseudomembranoso, podría ser purulento. Pero también estaban otros tipos de manifestaciones, como la ulcerativa, la hiperplásica, la granulosa, que vamos a ver ahora. A continuación vamos a ver las ulcerativas y las hiperplásicas. Las ulcerativas son aquellas que se producen a consecuencia de la formación de una úlcera, o sea, un corte, una solución de continuidad, que puede ser provocada por diferentes noxas. Puede ser por un trauma, puede ser por un microorganismo. Hay varios virus que generan vesículas y después esas vesículas se rompen y dejan úlceras, pero puede ser por una quemadura, una mordedura, etcétera, etcétera. Y una de las más características, y la que está aquí representada, son las úlceras que tienen un origen inmunológico. El sistema inmunológico está alterado y lo que hace que ataque a la mucosa oral y genere estas necrosis con úlceras en el epitelio. Estas úlceras de origen inmunológico son las que ustedes conocen como aftas y que probablemente ustedes tengan, sean pacientes que en algún momento han tenido aftas y le han vuelto a aparecer porque son enfermedades recurrentes, o sea, vuelven y vuelven y vuelven, ¿ya? Y que se tiene un bajo conocimiento de las causas de la formación del afta. Recuerden que este afta es un tipo de úlcera, que es el tipo inmunológico, ¿ya? Y que genera un tipo de inflamación tipo ulcerativa. Y la más representativa es la afta en el caso nuestro, ¿ya? Porque es una patología muy, muy representativa en la parte odontológica. Y que como no tiene una etiología conocida hasta ahora, el tratamiento solamente es sintomático. Vamos a eliminar los síntomas nomás, ¿ya? Otra inflamación, aparte de la exudativa y la ulcerativa, que hemos visto ya, está la hiperplásica. Esta hiperplásica es un aumento del volumen tisular producida por un agente etiológico de acción crónica. Lo mismo de siempre. Hay un agente mantenido que genera una respuesta por la cual el sistema inmunológico no es capaz de eliminarla, entonces esto se hace crónico, mantenido. Y aquí recordemos que hay una respuesta tisular, que en este caso particular hay una hiperplasia en el funcionamiento de los fibroblastos, un aumento del funcionamiento de los fibroblastos, porque son estimulados. La inflamación crónica genera algún mediador, algún factor de transcripción que va donde el fibroblasto y le dice, ya, perfecto, ahora usted trabaje más, genere más colágeno. Y hay una respuesta hiperplásica entonces. Y este colágeno empieza a aumentar, 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 y tanto aumenta la cantidad de colágeno que esto empieza a crecer y a crecer hacia afuera, ¿cierto? Entonces, finalmente vemos este bultito acá, este aumento de volumen, que técnicamente se llama nódulo, ¿ok? Entonces, el trauma crónico que se produjo acá es el estímulo para generar el trauma crónico, que me refiero aquí a la mordida de este paciente, se muerde. Ese trauma crónico genera una inflamación crónica y esa inflamación crónica genera los elementos químicos, los factores de crecimiento que van a estimular al fibroblasto para que tenga una respuesta hiperplásica, es decir, un aumento en su producción. ¿Y qué es lo que produce? Colágeno. Por lo tanto, crece tanto la cantidad de colágeno que empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer hacia afuera. Entonces ahí tenemos ese bultito que se llama nódulo. Entonces ya hemos visto la exudativa, la ulcerativa, la hiperplásica. Vamos a ver ahora una muy particular, que es la granulomatosa, la inflamación crónica granulomatosa. Es muy particular y muy representativa de las infecciones crónicas. Recuerden que habíamos dicho que había un tipo de inflamación crónica que era provocada por algunos agentes infecciosos, microbios, persistentes que se mantenían en el interior del cuerpo.
Entonces, uno de esos agentes era la tuberculosis, y aquí la estamos viendo. Entonces, aquí se produce una respuesta inflamatoria crónica de tipo granulomatosa. ¿Qué significa eso? Que se forma un granuloma. Ahora, ¿qué es un granuloma? Un granuloma es un foco circunscrito de inflamación granulomatosa. ¿Qué es eso? Un granuloma está conformado por un tejido inflamado, con inflamación crónica, donde uno de los elementos principales son la presencia de macrófagos. Macrófagos. Recuerden que esta era una célula de tipo de inflamación crónica. Bueno, aquí la estamos viendo. Estos macrófagos forman una estructura, forman dos cosas. Una, el propio macrófago altera su forma a una forma epiteloidea. Entonces, se llaman células epiteloideas, pero que son macrófagos alterados. Esa es una cosa. Y la otra es que estos macrófagos se juntan, se van uniendo. 1, 2, 3, 20, 50, 100 macrófagos. Y esos 100 macrófagos forman una célula gigante, una célula muy grande. Y además, con muchos núcleos en el interior, porque se van uniendo, entonces los núcleos se van juntando en el interior. Entonces, eso es un granuloma en el caso de la tuberculosis. Vamos a ver. Fíjense, aparte de la tuberculosis también está la lepra, porque también está formado por un microorganismo muy parecido. Este está formado por el Mycobacterium tuberculoso y este está formado por el Mycobacterium leprae. Entonces, se fijan, microorganismos muy similares. También está la sífilis, algunas enfermedades por hongos y por varios otros tipos. La TBC es uno de los más característicos, nada más. Entonces, aquí tenemos un granuloma. Es tejido conectivo altamente inflamado, pero que en el caso de la TBC, en caso de los granulomas, perdón, hay células macrófagos con características muy particulares. Entonces, ¿qué era un granuloma? Es una inflamación crónica donde la célula principal es el macrófago y donde el macrófago va a adquirir dos formas bastante peculiares. Una es la célula epiteloidea, que puede ser este tipo acá, grandecita en forma cuboidal, y lo otro es la formación de células gigantes multinucleadas. Yo le dije que el macrófago se juntaba y formaba una célula muy grande que se llama célula gigante y que además tenía muchos núcleos, porque una célula se unía a la otra y juntaban, se hacía un citoplasma más grande y ahora con dos núcleos. Después llegaba una tercera que aumentaba el citoplasma, pero ahora se veían tres núcleos. Y así sucesivamente hasta formar 20, 50 núcleos. Miren aquí. Este es el tamaño de una célula normal. Y este es el tamaño de una célula gigante. ¿Por qué es tan grande? Porque es la suma de todos los macrófagos que se unieron. Entonces los macrófagos que se unieron suman sus citoplasmas y también sus núcleos. Miren, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 núcleos. Núcleos de macrófagos y citoplasmas de macrófagos que se han unido formando una sola célula que recibe el nombre de célula gigante multinucleada y en el que se ven muchas enfermedades. Pero en el caso de la tuberculosis recibe el nombre de Langhans, célula gigante multinucleada que está en varias patologías, pero cuando es tuberculosis se llama de Langhans. ¿Ok? Entonces esto es producto de los macrófagos, las células epiteloideas y las células gigantes. Y además se forma áreas de necrosis, es decir, aquí hay mucha inflamación crónica, pero puede haber por la periferia también áreas de necrosis donde se están muriendo células y micobacterium, ¿ya? Y esa necrosis tiene una forma muy particular que se llama de caseificación. Perfecto.
También hay una valla linfocitaria, esta de acá. Todos estos puntitos azulitos o moraditos, como quieran ustedes verlos, son los núcleos muy grandes de los linfocitos. Los linfocitos tienen un núcleo muy grande. Entonces, cuando uno los ve al microscopio, prácticamente lo único que ve es núcleo. Entonces, así uno lo identifica fácilmente. Linfocitos por la periferia. Y más hacia afuera hay una cápsula de tejido conectivo que está hecho por fibroblastos. Entonces, todo esto se llama granuloma, y en este caso se llama granuloma tuberculoso. Recuerden que un granuloma es la conformación de tejido conectivo altamente inflamado con gran presencia de macrófagos, los cuales adquieren ciertas características particulares. Eso es un granuloma. Cuando es granuloma tuberculoso, se presentan las células gigantes multinucleadas de Langhans, que tienen esta forma particular. Fíjense, aquí los núcleos están todos en la periferia, todos redonditos, así como una ruedita. Esto se llama células multinucleadas con núcleos en herradura. ¿Se fijan? Como una U. Ya. Entonces, cuando se ve esta célula gigante multinucleada en particular, se llama Langhans y es particular de la TBC. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, esa es otro tipo de enfermedad crónica. Está la exudativa, la ulcerativa, la hiperplásica, la granulomatosa. La reacción a cuerpo extraño, aquí también es una masa de tejido altamente inflamado. También hay células gigantes multinucleadas, fíjense ahí, pero son bastante más pequeñitas. Los núcleos están muy desordenados, no se parecen a la célula de Langhans, ¿ya? Pero además hay neutrófilos y hay otras células. Es más irregular esta reacción a cuerpo extraño, ¿ya? Y obviamente se produce cuando hay un cuerpo extraño. Por ejemplo, una arenita que te entró cuando tú te caes, por ejemplo, o una astilla que te entierras en el dedo, ¿verdad? O te rompes la mucosa comiendo algo y te queda un pedacito ahí, en fin. Generalmente en la piel donde más ocurre esto, ¿verdad? Una reacción a cuerpo extraño. Se ven células especiales, se ve tejido de granulación, que es tejido conectivo, altamente inflamado y con aumento de vasos sanguíneos. Y también fibrosis. ¿Dónde se presentan los cuerpos extraños? Ya dijimos, en las caídas, en la piel, pero también con cosas más cotidianas como los tatuajes. Muchas veces la tinta de los tatuajes funciona como un elemento que activa el sistema inmunológico y genera esta respuesta a cuerpo extraño. También hay muchos metales, ¿cierto? Y muchas otras sustancias. Bien, entonces ahí llegamos a la reacción a cuerpo extraño. Nos queda finalmente la reacción inflamatoria con formación de quistes. Recuerden, sigan el hilo, que habíamos visto cómo se producía la inflamación crónica, que habíamos visto también las complicaciones, y finalmente vimos las distintas manifestaciones morfológicas, es decir, la forma clínica en que se ve, ¿ya? Que eso dependía del agente etiológico, del órgano afectado, y que se presentaba todos estos tipos: exudativa, ulcerativa, hiperplásica, granulomatosa, reacción a cuerpo extraño. Todas esas ya las hemos visto, ¿verdad? Está relacionada con la TBC, está relacionada con este pequeño aumento de volumen de colágeno porque se mordía mucho uno. Está ulcerativa por la formación de una úlcera, por ejemplo, las aftas, y toda la salida de líquidos, líquidos limpios, líquidos sucios, líquidos catarrales del resfrío, o sea, del pus. Todas esas son distintas formas de manifestaciones clínicas de la inflamación crónica. Y eso se debe que también tenemos diferentes noxas que van a producirlo, entonces hay mucha variación. Y llegamos ahora a la inflamación crónica, pero con formación de quiste, que es algo bastante particular de los maxilares.
entonces bastante particular de la odontología, entonces bastante particular de ustedes, porque ustedes van a tener que tratar, diagnosticar primero y tratar estos quistes. Ahora, veamos de qué se trata esto. El quiste es una complicación que le ocurre a un diente cuando este diente ha sido atacado por una caries, por ejemplo, aquí como una injuria, una caries, ¿cierto? Que ha provocado que haya una inflamación en la pulpa, una respuesta vascular, ¿cierto? Una respuesta en primer término aguda, con una fase clara de transformación vascular, que si no se cuida, puede, o si no se trata, perdón, mejor dicho, si no se trata, se puede transformar en una pulpitis crónica, es decir, se mantiene en el tiempo, generando otros cambios a nivel de la pulpa, pero que irremediablemente va a llegar a una necrosis pulpar. Recuerden que una de las posibilidades de la inflamación crónica era que generara necrosis. Entonces, en el caso de las pulpitis, particularmente de las pulpitis, cuando las inflamaciones son de larga data, cuando son crónicas, generalmente llegan a una necrosis pulpar. Entonces, esta necrosis pulpar, es decir, se muere toda la pulpa que está en el interior del diente, que toda la pulpa que está en la cámara, toda la pulpa que está en todos los conductos radiculares, entonces todo ese proceso se traspasa a la zona apical. La zona apical es la zona de la punta del diente, del ápice, que ahí hay una salida, es lo que tal el foramen apical. Ese foramen apical es un hoyito que comunica todo lo que está en el contenido de la cámara pulpar radicular, ¿cierto? Con el exterior, que en este caso es el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Entonces, toda esta inflamación de pulpa que generó necrosis pulpar y todo este tejido de muerte pulpar puede salir hacia esta zona periapical, ¿ya? Y en esta zona periapical nuevamente vamos a tener un proceso inflamatorio, que nuevamente puede ser de tipo agudo y también puede ser de tipo crónico, es decir, respuesta inflamatoria crónica, ¿ya? Y uno de estos procesos inflamatorios crónicos, porque son varias las formas de patología que se forman ahí, una de ellas es la formación de un quiste. Ahora, veamos cómo ocurre esto. Aquí tenemos una imagen de un dientecito, la punta del diente del ápice. Por aquí afuera está el ligamento periodontal, ¿cierto? Y por más afuera está todo el hueso alveolar, el que sostiene a todo el diente. Entonces, fíjense aquí en el interior del conducto hay puras bacterias y restos de pulpa que ya murió. Entonces, eso sale por el foramen apical. Entonces, ¿qué sale? Sale bacterias y sale células necróticas. Esas células necróticas generan mucha inflamación. Entonces, ¿a dónde estamos aquí? Estamos en el espacio apical. Estamos fuera del diente, estamos en el espacio del ligamento periodontal y del hueso alveolar. Entonces, aquí ocurre que estas bacterias y células muertas funcionan como noxa, como una noxa que va a generar una respuesta inflamatoria, que en un principio podría ser algo agudo, pero luego se transforma en algo crónico. Por lo tanto, vamos a encontrar aquí en la zona apical todos los elementos de una inflamación crónica. Vamos a encontrar proliferación de células inflamatorias, vamos a encontrar proliferación de los fibroblastos, por lo tanto hay mucho crecimiento de tejido conectivo y muchísima inflamación, muchísimas citoquinas inflamatorias, ¿ya? Y entonces vamos a tener toda la respuesta inflamatoria crónica a nivel del ápice. Ahora, dijimos que esta inflamación apical va a formar esto.
Un quiste es una lesión en el hueso provocada porque este diente tiene necrosis pulpar, se contamina aquí y se produce una respuesta con formación de quiste. Y el quiste es una masa de tejido blando que tiene una cavidad central. Entonces, es un proceso inflamatorio crónico que tiene imagínense que en la punta del diente empieza a crecer una masa de tejido, una masa. Y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y finalmente, en el centro de esta masa de tejido, se forma una cavidad. Y esa cavidad va a estar revestida o sellada por epitelio. Y por fuera va a estar toda la cápsula, perdón, déjenme tomar un poquito de agua. Va a estar toda una cápsula de tejido fibroso que recuerden que fue estimulada por la inflamación crónica. Esta inflamación crónica estimuló a los fibroblastos a generar mucho colágeno. Entonces, todo este colágeno está formando una envoltura a esta estructura de crecimiento epitelial con una cavidad central. Entonces, todo eso se llama quiste, que en este caso se produce por la muerte de un diente. Por eso tiene que ver con ustedes, porque ustedes van a ver ese diente, ustedes lo van a tratar, ustedes se van a dar cuenta que el diente tiene necrosis pulpar, se van a dar cuenta en la radiografía de que hay una imagen radiolúcida y se van a dar cuenta después en la biopsia, cuando saquen el tejido, que hay mucha inflamación, puras células inflamatorias crónicas. Entonces, eso es lo que ha formado un quiste. Y aquí está la biopsia ya más grande. Aquí tenemos la cavidad, que es lo que define un quiste. Recuerden que quiste es una cavidad, es una masa de tejido blando que tiene en el centro una cavidad, que es esta, y que por fuera está revestido por un epitelio, es decir, las paredes de la cavidad son epitelio. Y por fuera es una cápsula de tejido conectivo y en esta cápsula hay muchísima inflamación. Todo esto azulito es la acumulación de linfocitos, que ustedes recuerdan que yo les dije que lo único que se veía era el núcleo. Entonces aquí están tan pegados, hay tantos, que finalmente se ve una mancha más oscura. Entonces este quiste es un tipo de manifestación de inflamación crónica, pero a nivel dentario. ¿Y a qué nivel? A nivel periapical. ¿Ok? En el huesito. Por eso se llama inflamación crónica con formación de quiste dentro de los maxilares. Entonces todo eso se debía a que en el espacio periapical se producía todo el proceso inflamatorio que ya conocimos. Entonces, esto que está estructurado acá, dentro de una cápsula, ¿cierto? Y lleno de tejido conectivo y mucha inflamación, es lo que se va a llamar un granuloma apical. O sea, un granuloma apical que, ojo, no tiene nada que ver con el granuloma tuberculoso. Es otro tipo de granuloma. Esto es provocado por bacterias del diente. El otro era provocado por una bacteria, el Mycobacterium tuberculoso. Entonces, todo esto que está aquí en el interior de tejido conectivo altamente inflamado es lo que vamos a llamar granuloma. ¿Ya? Entonces, es un tipo de inflamación crónica. Pero ocurre que a veces de este granuloma crece un quiste. De este granuloma crece un quiste. No vamos a explicar la forma, pero crece un quiste en el fondo, ¿ya? Entonces un granuloma se transforma en quiste, que es otra manifestación de inflamación crónica. Entonces ese quiste, que va a depender de la intensidad del estímulo, el tiempo que actúa el estímulo, ¿cierto?
y del tipo de microorganismo que está ocurriendo acá, va a generar un daño en el hueso, una estructura que va creciendo, creciendo. Un quiste es como una pelotita de fútbol, que primero es una pelotita chica como de ping-pong, después va creciendo a una pelota de tenis, y después crece tan grande como una pelota de fútbol, ¿cierto? Va creciendo, creciendo, creciendo. Siempre manteniendo la misma condición de tener una cavidad central. Entonces, crece y genera este daño a nivel del hueso. Y por eso después se puede ver en la radiografía. Entonces, jóvenes, con eso hemos dado cuenta de todos los pasos que ocurren en una... Voy a dejar de grabar.